Te las paso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, director de formación y capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro. Les damos una vez más la bienvenida a este curso, Análisis, la situación política en México. Hoy tendremos nuestra segunda sesión. La sesión pasada estuvimos hablando un poco sobre el tema internacional, cuáles son las coyunturas y cómo es que nuestro país también se ve implicado en las mismas. El día de hoy ya estaremos platicando más sobre el entorno nacional, cuáles son las coyunturas y qué es lo que va a estar pasando. Entonces, como siempre, recordarles, si me ayudan a escribir en el chat su nombre completo, por favor, municipio de donde se están conectando, y si son de otro estado, pues bueno, también háganoslo saber para que estemos al tanto para ir revisando el pase de lista. También recordarles que al final de la sesión les vamos a enviar un link en el cual esperamos que nos ayuden a evaluar al ponente, el contenido y la exposición que lleva a cabo. Así que bien, pues bueno, ya para respetar sus tiempos, pues le cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy, quien es Guillermo Torres, y que ya lo tuvimos la primera sesión y que también nos estará acompañando en la siguiente sesión. Así que muchas gracias. Cualquier cosa estamos a la orden. Por favor, estén al tanto de nuestras redes sociales para que conozcan todas nuestras convocatorias y nuestros programas. Así que, Guillermo, si gustas comenzar, el público es completamente tuyo. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. Saludos a todos. Pues bueno, efectivamente ahora vamos a platicar, vamos a hablar acerca de pues el panorama político nacional en una primera parte, y el próximo lunes vamos a concluirlo con todo el tema que viene del proceso electoral, el adelantado proceso electoral que hay en México para la sucesión presidencial. Pero pues en esta ocasión vamos a hablar en específico acerca de lo que podríamos nosotros denominar los poderes reales. En otras palabras, podríamos llamar, algunos le llaman los poderes fácticos, los poderes de facto. Yo lo he denominado los poderes reales. ¿De dónde? Del sistema político. Nuestro sistema político mexicano, hay que recordar que se funda en el siglo pasado. Estamos a 100 años de que se funda en 1926, cuando Plutarco Elías Calles empieza a, de alguna manera, a conjuntar a los ganadores de la Revolución Mexicana que quedaban vivos, porque la gran mayoría los habían matado, se habían matado entre ellos, y empieza a conjuntar, hacer un esfuerzo por ir armando, digámoslo así, una alianza política. Esta se va a ver concretada hasta 1929, después de 3 años de construcción, con el nacimiento de un partido oficial, un partido único, un partido hegemónico, que fue el Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, hay que decir que no todo quedó en un tema partidista, sino que hay algunos actores que podríamos también denominar nodos de poder, que empezaron a tener un dominio, una fuerza importante en lo particular, que empezaron a tener un dominio en lo particular acerca de, pues de ciertos sectores, de ciertos. Y muchos de estos poderes podríamos llamar nosotros poderes reales, pues son transeccionales, es decir, no duran un sexenio, son poderes que por un tema económico, por un tema de influencia, por un tema de poder, pues no tienen temporalidades, de alguna manera tienen unas mayores duraciones. Y a veces hacen apuestas por actores, por partidos, por coyunturas, por situaciones particulares. Su papel es clave porque lo que terminan haciendo es definir la distribución del propio poder. Y digámoslo así, que en nuestro sistema político tenemos reglas escritas y no escritas. ¿Cuáles son las reglas escritas, digamos, del juego político? Pues lo que son, por ejemplo, las leyes, todo lo que podríamos llamar como el andamiaje jurídico. Empezando por la Constitución como la máxima ley, pasando por las leyes generales, leyes secundarias, normas que se van implementando en los diversos órdenes de gobierno, es decir, municipal, estatal, federal. Y bueno, pues estas reglas, a veces son las reglas escritas, pero hay reglas no escritas. Es cómo voy yo a ceder el poder de forma particular hacia, pues, los momentos en los que se tienen que
Podríamos decir que estos poderes reales lo que terminan dando es un estilo de bendición para obtener el triunfo y que estos nodos de poder, pues de alguna manera se sigan. ¿Cuáles son estos nodos de poder, estos poderes reales que siguen existiendo en México y que ya tienen existiendo un buen rato? Primero tenemos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, que hoy en día vamos a analizar cada una de estas, en qué papel, en qué momento se encuentra cada una. Pero tenemos las Fuerzas Armadas, eh, obviamente el actor principal ahí es el Ejército Mexicano, pero que es transaccional, es parte, digamos, está en la ley, todos sabemos que está en la Defensa Nacional, pero bueno, es un poder que tiene sus propias reglas. Eh, Luego tenemos los medios de comunicación, que es otro poder real que ha ido evolucionando. Ahorita voy a explicar esa evolución que ha tenido en lo particular. Y luego tenemos el sector empresarial, los empresarios, que también hay una distribución que es muy variable del sector empresarial en México y de las definiciones que van teniendo. También tenemos el caso de las iglesias como otro actor fundamental. Y pongo aquí iglesias con S, ¿eh? Antes podríamos poner iglesia católica, pero hoy en día vemos cómo las denominaciones, las distintas denominaciones juegan un poder, un papel importante dentro de este acomodo político. Y tenemos el crimen organizado, que por desgracia se ha convertido en un poder cada vez más fuerte, cada vez más real, cada vez con una dinámica de control de las cosas. También voy a explicar un poco ese tema del crimen organizado. Otro poder real, los Estados Unidos. Nuestra vecindad con ellos, pero al mismo tiempo el que sea nuestro principal socio comercial, el que históricamente hemos estado ligados entre Estados Unidos y México. También hay otros tres poderes reales, hay dos que van de salida, que van dejando de tener el poder que tenían anteriormente, caso de la academia, de la parte académica y de la parte de los sindicatos, los cuales también explicaré por qué han ido perdiendo su poder real, en algún momento lo fueron muy importante dentro del propio sistema. Y por último, las redes sociales, que esas están queriendo meterse al sistema. Ese es un actor que ha ido tomando una fuerza, un papel cada vez más determinante, que bueno, va teniendo su ingreso, digámoslo así, al sistema, o que quiere ingresar al propio sistema. Vamos a analizar a cada uno de estos poderes, comentar que históricamente en México, en algunos momentos estos poderes casi en su totalidad terminan apoyando a algún candidato, a alguna fuerza política. Obviamente muchos años fue el PRI, al que creado por una de sus creaciones, el Partido Nacional Revolucionario, después de la Revolución Mexicana y después conocidos como el PRI. Pero el sistema, digámoslo así, que pues en el año 2000 pues fue importante en el proceso de alternancia cuando gana Vicente Fox, en el momento en el que Felipe Calderón logra ganar la elección, cuando Peña Nieto gana también su elección, también cuando López Obrador, podemos decir incluso que López Obrador recibió el apoyo, la bendición de todos estos poderes reales dentro del propio sistema. Y bueno, empecemos con el primero al que analizaremos, que son las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas en México tenían una tradición muy clara. Eh, es un ejército que el jefe de las fuerzas es constitucionalmente el presidente, pero bueno, se nombra siempre a un responsable, a un titular, en este caso al titular del ejército, es el titular de la Secretaría de la Defensa. Una secretaría que antiguamente se llamaba el Ministerio de Guerra y Marina, en el que llegaron a haber personajes ocupando el cargo, incluso después de presidentes, tanto Lázaro Cárdenas como el propio Manuel Ávila Camacho ocuparon cargos después de haber sido presidentes, y precisamente fue en este Ministerio de Guerra y Marina. Después decidió cambiarse el nombre a la Defensa Nacional. La Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, tenía dentro de sus reglas no escritas el que existía una cúpula militar, que era la que tomaba muchas de las decisiones, tomando en cuenta un principio fundamental. Y ese principio fundamental es el respeto a el jefe de las Fuerzas Armadas, un respeto muy importante, pero también el de la no sumisión. Es decir, si algún jefe de Estado, algún presidente, quería pasarse de listo, quería a lo mejor implementar un proceso de reelección, quería a lo mejor exalimitarse en sus funciones, en automático ese ejército mexicano entraba en funciones muy directas, entraba en funciones de poner cierta restricción. Bueno,
pues estas Fuerzas Armadas, como un actor importante dentro del sistema, le correspondía a un pedazo del pastel, como otros actores, un pedazo razonable, justo, por llamarlo así. Y pues, ¿qué ha pasado con esta administración? Bueno, que López Obrador decidió pues empezarles a pedir otras funciones. Los convirtió en sus socios. ¿En qué cosas? En cosas de socios de gobierno. Por ejemplo, puso a construir el AIFA, el Maya, las sucursales del Banco de Bienestar. Los puso a administrar, por ejemplo, aduanas, los puso a administrar los propios bancos del bienestar, a administrar muchas de las dependencias hoy en día, las aduanas, toda esa dinámica los ha hecho administradores. Y, y bueno, también hay que decir que ha nacido una nueva cúpula militar. ¿Por qué ha nacido una nueva cúpula militar? Y en una de las reglas no escritas había una tradición que la cúpula militar le presentaba en su momento al presidente electo, pues cómo funcionaba, cómo estaba un estatus en ese momento del país. Y al final le sugerían una serie de nombres de personajes dentro de la cúpula militar que podrían ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional, bajo el concepto de que pues pudiera escoger de una baraja, se le daban esas propuestas, y decir, bueno, pues a mí me interesa este porque cumple con estos perfiles, o conozco a este otro porque resulta que cuando fui gobernador, pues este fue el jefe del regimiento de la zona militar, etc. Con López Obrador se rompe esto. Cuando López Obrador acude a esta explicación, la cúpula le presenta las propuestas y él les dice, no se preocupen, yo ya tengo mi propuesta de titular de la Defensa Nacional, que en este caso es el general Crescencio Sandoval. Y dice, este ya lo tengo yo, ya es mi propuesta, lo conozco y es el que va a estar. Entonces, esto está reemplazando a los generales de los viejos rituales del sistema. Y no solamente eso, sino que el general Crescencio Sandoval, una de las cosas que ha estado haciendo en estos años, es adelantar la jubilación de muchos de estos generales que pues jugaron un papel importante en el ejército. Los empezó a jubilar de forma adelantada y empezó a hacer nombramientos de militares, muchos de estos militares apenas en hacer. Entonces, ¿a quién se la deben estos personajes, estos nuevos generales que han sido nombrados? Pues al general Crescencio Sandoval, a su vez el general Crescencio se la debe a López Obrador, no a la cúpula del ejército. Entonces, ese es un elemento importante, que se les ha puesto a hacer funciones que no les corresponden, pero al mismo tiempo también se ha creado una nueva. Por desgracia, esta nueva cúpula militar ha tenido acusaciones fuertes de corrupción y de abuso de poder. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la propia prensa cuando ha escrito sobre investigaciones en el que el general Sandoval ha utilizado a personal del ejército para que le sirva, para que lo acompañen en viajes en Europa, a él, a la familia, etcétera. Entonces, estamos viendo parte de esa propia dinámica que está ahí colocada. Otro elemento importante a considerar dentro de las propias Fuerzas Armadas es el que ahora, constitucionalmente, se les ha dado el control de la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que en los hechos vino a suplantar lo que nosotros conocimos como la Policía Federal Preventiva, la PFP, la cual, en la propuesta original de López Obrador, se hablaba de que 800,000 personas de manera libre y voluntaria se iban a inscribir muy naturalmente a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque era el momento de tener una guardia que hiciera un trabajo multisectorial, trabajando en los 3 órdenes de gobierno, haciendo su función de guardia, como en algún momento, por cierto, la Guardia Nacional llegó a existir en este país, precisamente en la época del Porfiriato. Bueno, pues el ejército tiene el control de esta Guardia Nacional, a la que la vemos ya haciendo funciones de seguridad cada vez más fuertes, y que, bueno, pues está ahí colocada dentro de este propio paquete. Pero por desgracia, también hemos visto un desastre en la estrategia de seguridad. Hemos escuchado de forma recurrente fracaso de esto que podríamos llamar eh, abrazos no balazos, que es lo que el presidente expresó como su estrategia de seguridad. ¿Y por qué digo que ha sido un desastre? Porque las cifras que ahorita en un momento más voy a enseñar demuestran cómo ha fracasado una estrategia clara de seguridad. No existe estrategia para poder reducir la inseguridad
Y a eso también hay que decir que, por desgracia, no es exclusivo de este momento de las Fuerzas Armadas. De hace años ha habido la compra o los vínculos con el crimen organizado. Y esto es algo que se pone de forma peligrosa porque el crimen organizado es daltónico, no distingue colores y es metodista, se mete con todos. Entonces, podemos decir con muchísima claridad que el crimen organizado y algunas cabezas, no todas, pero algunas cabezas de las Fuerzas Armadas están empezando a tener vínculos fuertes. Y pues esto ayuda al desastre en el tema de seguridad que vamos teniendo. A esto habremos ahora el crimen organizado. El crimen organizado es un actor que cada vez ha ido teniendo un mayor peso, eh, no solamente en México, es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno que podríamos decir se encuentra prácticamente a nivel mundial, sin mayor problema. Y aquí es donde habría que definir uno de los primeros principios básicos entre qué es un cártel y qué es un grupo o una banda delictiva. Miren, el cártel es el que participa en todo el proceso de la droga, es decir, hace el proceso de siembra, cosecha, hace el proceso del trasiego, es decir, la distribución de esa mercancía y la lleva, la distribuye, y en esa distribución también hay que decir que utiliza varios delitos, especialmente de alto impacto, para poder funcionar. Y entonces hacen un ciclo completo. Y dentro de ese ciclo, por ejemplo, está el que comercializa a nivel internacional, el que hagan ciertas cosas. Cuando un grupo delictivo hace todo este paquete, se le denomina cártel. Actualmente en México tenemos dos cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación, que al empezar esta administración tenía presencia en 9 estados. Y el cártel del Pacífico Sinaloa, que iba de salida, que tenía presencia en 6 estados. Bueno, ¿qué pasó? Que estos dos cárteles han tenido un crecimiento exponencial durante esta administración. Te voy a enseñar un poco los mapas. Entonces, tenemos un crecimiento muy fuerte por parte de estos dos cárteles. Y como ya lo mencioné, pues un desastre en la estrategia de seguridad del gobierno federal, con abrazos no balazos, que te va exhibiendo la falta de operatividad, la falta de resultados sobre este. Y a esto hay que decir que hemos visto que históricamente hemos pasado en México de la negociación, es decir, de hacer pactos entre el gobierno y el crimen organizado sobre, por ejemplo, oye, pues dame chance de pasar por aquí, voy a distribuir acá, no te metas con los civiles, etcétera, que fue una política que se utilizó durante los años 70, 80, hasta que los propios cárteles empezaron a romper esos acuerdos. El gobierno, por lo tanto, también hizo lo mismo. Y empezamos a ver después que el crimen organizado ya no se quedó con un tema de negociación, así nada más de te dejo hacer y yo te dejo, yo no te molesto, te pago por eso. Empezó la corrupción como un elemento importante. Sino que también empezamos a ser testigos de cómo empiezan a pedir espacios muy particulares. Por ejemplo, los municipios, la Secretaría de Transporte y Vialidad. ¿Por qué? Para ver por dónde pasan, para que los halcones puedan distribuir, decir, avisar cómo está la distribución de la droga. O, por ejemplo, vemos que empiezan a pedir las secretarías de obras para desde ahí hacer lavado de dinero y hacer obra y de ahí sustentar un poco algunas cosas. O empezamos a ver también cómo empiezan a, dentro de este juego de negociación, empiezan a pedir incluso secretarías de gobierno. Bueno, eso era hasta hace poco, porque ahora ya no piden esos espacios, ahora se lanzan a gobernar, ahora se lanzan a ocupar esos espacios. Entonces tenemos, por ejemplo, casos como el gobernador de San Luis Potosí, que estuvo en prisión acusado de crimen organizado, acusado de distribución, de acuerdos y demás cuando fue alcalde antes de ser gobernador. Eh, Ahora es gobernador, hay cuestiones aparte. Vemos, por ejemplo, alcaldes en Veracruz que abiertamente son líderes de grupos delictivos, que por cierto se me olvidó mencionar, expliqué los cárteles, pero cuando alguno de estos otros no cumple con todo el ciclo, se les considera como bandas delictivas. Y esas bandas delictivas, también hay que decir,
que hay pues de todos tamaños, hay chicas, grandes, etcétera. Algunas incluso provienen de viejos cárteles que se desmembraron, entonces tienen todo el aparato para poder manejarse y mover y hacer todo. Entonces, tenemos 400 bandas delictivas, algunas de ellas se ponen el nombre de el cártel de Santa Rosa, aunque no cumplen con las especificaciones para llamarlos cárteles. Ahora, vemos a jefes de bandas delictivas siendo alcaldes en Veracruz, o ahora que fue la elección de diputados locales y gobernador en Coahuila, pudimos ser testigos de cómo hay algunos casos muy particulares de gente que se lanzó de diputado y está vinculado al crimen organizado. Por ejemplo, el famoso Tony, el que encabezó la lista del Partido del Trabajo, la lista pluri de esta elección que acaba de ser, pues, tiene acusaciones, señalamientos sobre crimen organizado, sobre lavado de dinero, pero pues no, el Partido del Trabajo decidió ponerlo como su candidato por la vía plurinominal. Tamaulipas, donde hemos visto cómo hay una cantidad de gobernadores que han sido señalados, están en prisión o han estado en prisión acusados de vínculos con el crimen organizado. Luego tenemos, por otro lado, una grave crisis, que es la crisis del fentanilo. Esta crisis del fentanilo es una crisis que hemos visto estas imágenes dantescas de gente que está caminando como zombies, ¿no? Por las calles de Estados Unidos, algunas calles de Estados Unidos, vemos cuadras enteras donde vemos este problema. Bueno, pues no tarda en México que lleguemos a esa expansión con esa crisis del fentanilo. Apenas el viernes pasado, el gobierno de los Estados Unidos sacó una rueda de prensa allá en la Casa Blanca, donde responsabiliza de forma directa al cártel de Jalisco y al cártel de Sinaloa como los responsables de la generación de violencia y como los principales beneficiarios del fentanilo traído desde la República Popular de China. Dicen, a ver, China ayuda a estos cárteles, los menciono por su nombre, el gobierno norteamericano, diciendo, ojo, porque estos son los que están haciendo esta distribución del fentanilo. Y ojo, porque el gobierno ha negado en varias ocasiones una negación sobre el tema del fentanilo en México, pero ya está demostrado que está aquí, que es un método de distribución que utiliza principalmente la mafia china para distribuir en México y obviamente en los Estados Unidos. Pues esta crisis del fentanilo es tremenda y un elemento importante del fentanilo. Es difícil combatir el fentanilo, porque a diferencia de otras drogas, el fentanilo no se detecta con el olfato. Por lo tanto, por más que quieran entrenar a los perros y a otros animales que se encargan de esto, no pueden hacerlo, no logran dar esa capacidad, precisamente porque es muy difícil detectar el fentanilo. Es muy barato, ¿eh? El fentanilo es sumamente muy barato. Voy a poner un caso para que ustedes se den una idea. Mientras una grapa de cocaína puede llegar a costar toda la distribución, el costo, de todo, puede llegar a costar pues a veces entre 7, 8 dólares. Incluso a veces se llega a vender la cocaína en algunos lugares hasta en 400 dólares una grapa, depende del lugar, depende de la geografía, etcétera. Bueno, pues en el caso del fentanilo, el costo es de 10 centavos. Entonces, por lo tanto, es sumamente barato, es sumamente atractivo para ellos porque te sacas muchísimo y se ha convertido en una droga muy común, hace un daño directo, muy fuerte, pero bueno, está este caso del fentanilo para que lo tenemos ubicado, está parte dentro de ese paquete del crimen organizado. Y por desgracia, otra cosa que estamos viviendo es que la violencia la estamos viendo como un estilo de vida. Ahorita voy a enseñar también gráficas al respecto, pero es lamentable cómo estamos siendo testigos de que se están dando asesinatos, por ejemplo, a sacerdotes, a médicos, a funcionarios públicos. Apenas el viernes pasado mataron al líder del Partido Verde en Morelos y al líder del Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Es decir, estamos hablando ya de figuras con cargos estatales. Estamos viendo a periodistas, estamos viendo a maestros, estamos viendo a los feminicidios, que es otro tema también que el presidente ha querido negar, pero bueno, está presente, nadie puede poner en duda eso. Y estamos ahorita en el sexenio más violento desde la Revolución Mexicana. No hemos visto tanta matazón desde ese momento. ¿Y cómo podemos comprobar esta dinámica? Bueno, pues primero con algo de estadística. Resulta que, por ejemplo, tan solo el día de ayer en México hubo 72 homicidios, solamente ayer.
y antier 67, y hace 3 días 90, y hace 5 días 62, y hace 7 72, y hace 10 82, y hace 15 días se registró en un día 105 homicidios dolosos. ¿Quiénes son los que más tuvieron esa distribución? Por ejemplo, aquí en esta gráfica, un día anterior se registraron para el tema de homicidios en México, de homicidios dolosos registrados. Bueno, pues solamente tenemos el caso de Guanajuato, el caso del Estado de México, donde hemos visto muy fuerte. Por ejemplo, en este caso de las muertes ayer, porque esos datos son del día de hoy, vemos como hubo 12 homicidios dolosos en el Estado de México y 9 en Baja California. Y bueno, si hablamos de sexenios, si hablamos de homicidios en el sexenio, encontramos que el promedio mensual del 2019 fue de 3,055, una suma de 36,661 homicidios. Después tuvimos en 2020 que fue de 3,064, el promedio mensual, 36,773 el bloque del año, la suma de todo el año. Después vimos 2021, que hubo una disminución, una pequeña disminución, pero sigue siendo un promedio de 2,97. Y después llegamos a 2022, donde el promedio es de 2,648, ha disminuyó el año pasado, pero este año las cifras no están siendo nada halagüeñas, con 2,977 homicidios, 14,886 en esa parte. Por lo tanto, si hacemos la suma de todos los 6 años, esta administración lleva en estos momentos un promedio de 95 homicidios dolosos de forma diaria. 95, lo cual es una cifra muy triste porque normalmente, ¿quiénes son los que matan en esas situaciones? A los jóvenes que se involucran en esta parte. Ahora, si comparamos los sexenios anteriores, encontramos que este gobierno que lleva 158,888 homicidios dolosos, todavía no acaba su administración y está en ese promedio. El gobierno de Peña, los 6 años de Peña, llegó a la cifra de 156,066. Los 6 años de Calderón, de 120,463. Los 6 de Fox fueron de 60,280. Así, casi se triplica el caso de los homicidios de Fox, López Obrador con la comparativa de López Obrador. Te digo, 80,671 los 6 años, y eso que hubo violencia importante, hubo un aumento de la violencia, y 76,767 en los años de la era de Carlos Salinas de Gortari. Entonces vemos aquí cómo pues ha superado este caso, el de López Obrador. Fíjense tan solo, cuando está ahorita este gobierno a 55 meses ya cumplidos de gobierno, en ese mismo tiempo, Peña llevaba 105,435 homicidios dolosos y Calderón llevaba 83,070 homicidios dolosos. Es decir, ven cómo es exponencial esta parte. Tan es exponencial que la proyección que se ha hecho al final de este sexenio es que podríamos estar llegando, cuando acabe el observador, que acaba, hay que recordar que ahora va a acabar en octubre, cuando acabe su gestión, estaremos llegando a 210,517 homicidios dolosos. Por eso digo con mucha claridad, el sexenio más violento desde la era de la Revolución Mexicana. Y bueno, a esto yo les mencionaba los mapas. Bueno, ese es el mapa actualizado del crimen organizado. En color azul más o menos, azul verdoso, podemos ver aquellos estados que son dominados por el cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, es decir, tiene el dominio, el control de esas plazas. Estamos hablando de Baja California Sur, estamos hablando del caso de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila. Y luego vemos en café donde el cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho dominio. Obviamente el caso de Jalisco, pues sumamos Nayarit, sumamos Colima, sumamos el caso de Michoacán y el Estado de México, Veracruz, los que han ahí. Luego vemos algunos estados que tienen cuadritos rojos con blanco. ¿A qué se refiere eso? Son estados que están disputando el control de la plaza. Por lo tanto, hay presencia de los dos, pero no hay un dominio en particular hacia alguno de estos. Bueno, esto se da por esta propia dinámica de
esta lucha por el cliente, el target de a quien se le está vendiendo la droga. Por último, en naranja están los estados donde hay una presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que podríamos decir que no tienen el dominio, el control, pero sí una presencia mayoritaria. Y vemos el resto del país, empezando por Nuevo León, Aguascalientes y demás. Ahora, otro de los temas ahí importantes a ir analizando es en ese número de homicidios dolosos, en la suma, pues cuál es el estado, los estados más violentos. Entonces, con más de 15,000 homicidios, solamente está solamente un caso, que es Guanajuato. De 10,000 a 15,000, vemos ya casos como Baja California, Jalisco, Michoacán, el Estado de México. Luego vemos los que tienen de 5,001 a 10,000 homicidios dolosos en el acumulado, y ahí ya empezamos a ver casos como Sonora, como Nuevo León, como Zacatecas, como el propio Veracruz, el caso de la Ciudad de México, de Morelos, por ejemplo, también ahí podemos ver el caso de Michoacán. Y luego vemos con los que tienen de 1,000 a 5,000 homicidios dolosos, color ya más cremita, el caso de Durango, el caso de Coahuila, que aparecen ahí. Y luego tenemos los que tienen menos de 500 homicidios dolosos en el año, los que son más blancos, el caso de Aguascalientes, el caso del propio Campeche y de Quintana Roo, por mencionar algunos de los que están con mayor número de homicidios dolosos. Y luego está este otro mapa que también es de llamar la atención, que es la variación de homicidios entre 2022 y 2023. Aquí es interesante porque una gran cantidad de gobernadores entraron en funciones entre el 21 y el 22. Entonces vemos algunos estados donde hay altos índices de criminalidad, ha habido una variación de los homicidios en porcentajes grandes. Y esto nos habla o que hay un acuerdo o una negociación entre el Estado o el propio Estado es parte de. Entonces, bueno, casos como el de Michoacán, donde ha habido un aumento, una disminución del 40% de los homicidios dolosos. O vemos casos como San Luis Potosí, Hidalgo, también, Nayarit también ese paquete, va a California Sur. Y en cambio vemos los que han tenido un aumento. Por ejemplo, Aguascalientes ha tenido un aumento de homicidios del 40%. ¿A qué se debe esto? A que la nueva gobernadora no ha negociado con los grupos delictivos, con los grupos del crimen organizado. Eso es un elemento a considerar sumamente importante. Entonces, aquí podemos ver los que están en verde que ha disminuido y los que están en naranja, rojo es que ha habido un aumento de los homicidios. Pareciera que en algunos casos, misteriosamente, se ha dado esta modificación cuando ha habido alternancias de gobernador. Bueno, eso es para hablar de otro de los nodos. Ahora hablemos de un nodo importante en la toma de decisiones, que es los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un papel importante en nuestra historia, en nuestra economía, en nuestra geografía. Es nuestro principal socio comercial y por lo tanto también es nuestro socio en el tema del TEMEC. Hoy más que nunca, Estados Unidos necesita de México para poder enfrentarse a una poderosa China que no ha dejado de crecer, lo vimos en la sesión pasada. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita hay una lucha intensa, una lucha así cuerpo a cuerpo, entre, hay una lucha intensa, por la asociación presidencial de Estados Unidos. Es decir, hay una lucha por la asociación, si van a ganar los demócratas o los republicanos. Aquí es donde aparece un elemento interesante, y es que estamos siendo testigos de un presidente como Biden, que es un presidente débil. ¿Por qué es un presidente débil? Porque no tiene una aprobación arriba del 50%, porque, con todo respeto, no quiero aquí que se vea como un tema de ataque, sino es un presidente de edad muy avanzada. Incluso si logra reelegirse, estaría llegando al poder, estaría dejando la presidencia a los 86 años de edad. Es decir, es un hombre muy grande de edad. Incluso ya hemos visto cómo se ha caído, cómo ha tenido esas partes. Incluso a veces en el discurso de repente como se le va la onda. Bueno, ese Biden que está buscando la reelección. Y por otro lado, estamos viendo uno de los fenómenos migratorios más desbocados de los últimos años. No te voy a enseñar unas gráficas para que veamos el impacto del problema, como es un problema sumamente fuerte,
con una serie de directrices muy fuertes. Y luego, por otro lado, tenemos la necesidad urgente, que yo les decía, de afianzar el bloque comercial del TEMEC, es decir, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Antes era el TLC o el Telecan, pues, o el BAFTA. Se cambió a esto, ahora con Trump modificaron, pero sigue siendo la regla. Y entonces Estados Unidos necesita que México sea ese socio, que no deje de ser ese socio, porque es su puerta a América Latina. ¿Y por qué? Porque hay un miedo al otro bloque comercial que yo explicaba la vez pasada, es el BRICS, que es este tratado comercial entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, hay un choque porque este bloque de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están llegando a comercializar de Oriente hacia Occidente, sin pasar por Occidente. Entonces, a Estados Unidos no le gusta eso, reclama, señala, y bueno, pues tuvimos ese choque. Luego también tenemos la presión por la guerra de Rusia contra Ucrania, que estos últimos días hemos visto un poco ahí cómo se le ha salido un poco las cosas del control a Vladimir Putin. Pero aquí es donde surgen preguntas. ¿Por qué México se ha declarado país neutral en esta guerra? Pues porque Rusia prácticamente le está regalando los fertilizantes que se están utilizando en el programa Sembrando Vida. Esto es algo que se ha hecho público con la información pública. Por eso hay un miedo a perder esos apoyos que ha dado el gobierno ruso. Por otro lado, tampoco Estados Unidos está presionando mucho para que México tome una postura, entiende los juegos, pero esa presión se ha empezado a tener afectaciones en materia económica, en materia política. Y bueno, pues hay una presión ahí que pues, ante un proceso electoral en Estados Unidos, sumado a un proceso electoral en México, pues las cosas no se ponen tan sencillas. Ahora, tenemos el caso de esa estrategia que está seduciendo China a América Latina. Ya tenemos hoy en día países de América Latina cuyo principal socio comercial no son los Estados Unidos, sino es China. ¿Qué es lo que ha pasado con China? China se puso a trabajar Europa, se puso a trabajar la parte pobre de Asia y América Latina. Entonces, ahí está China seduciendo, entonces de repente, ¿qué hace China? Pues se mete, por ejemplo, el tema de los coches, se mete a temas de construcción, se mete a temas de distribución de ciertos productos. China está ahí con un pie fuerte ahí en el tema, y entonces, bueno, por eso Estados Unidos tiene este temor. Recordemos lo que veíamos la vez pasada, que Estados Unidos representa un cuarto de la economía mundial y China está representando entre el 17 y el 19%. Por otro lado, vemos esta narrativa que aprovechan los republicanos de presión al gobierno de Biden y de señalamientos del tema de la inseguridad. Pues hemos visto cartas, declaraciones, señalamientos desde Trump, desde el gobernador DeSantis allá en Florida. Hemos visto a los senadores del Partido Republicano exigir que el gobierno mexicano reconozca su incapacidad. Hemos visto al gobernador de Texas, al señor Abbott. Sí, hay una serie de personajes que han agarrado el tema México como un tema de la agenda política norteamericana y más en un proceso de sucesión. También Estados Unidos sigue viviendo los efectos de la crisis económica provocada por el COVID, ese proceso 2020-2022. Ahorita Estados Unidos ha tenido la peor inflación en los últimos 40 años, eso le pega muchísimo. Hemos visto cómo ha tenido también el tema del desempleo, aunque el último mes hubo un aumento importante del empleo en Estados Unidos, pues durante año y medio no hubo ese tema del empleo y bueno, pues tiene sus propios efectos. Luego tenemos también que ante esta dinámica, Estados Unidos no se puede quedar callado ante algunas violaciones al TEMEC. Esas violaciones entran en un paquete que se conoce como los famosos paneles de controversia, en donde hay denuncias, principalmente, fíjense, esas denuncias no se dan por parte del gobierno, sino se dan por medio de particulares que le reclaman a su gobierno el por qué si hay un acuerdo comercial que les debería dar, por ejemplo, facilidad para poder transportar mercancía o la venta de ciertos productos, de repente se las paran. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que, bueno, ahorita hay discusión, por ejemplo, del tema del maíz transgénico, de que si se debe o no consumir, y si México está bloqueando el tema energético, por ejemplo, el tema laboral, etcétera. Sí, los paneles de controversia en el TEMEC se han convertido en una esencia, en una particularidad de complicaciones. Bueno, pues México, ahí cuando lo agarran
¿no? Le lo agarran de las manos porque poco se puede pasar de listo. Entonces, es un juego ahí interesante. Y hay que decir que Marcelo Ebrard es apreciado por los demócratas, que lo estiman, tiene una buena relación con los republicanos, pero para desgracia de él, cuando él deja hace unos días la Cancillería, la sustituta de Marcelo Ebrard es Alicia Bárcena, una mexicana dedicada a la diplomacia de carrera, es decir, que ha ocupado cargos en administraciones internacionales. Bueno, pues resulta que Alicia Bárcenas, la que ha quedado en lugar de Marcelo Ebrard, pues es una activista, está a favor de la violación de derechos humanos en Cuba, está a favor de Venezuela, está a favor de Nicaragua, una serie de cosas que con mucha claridad, pues, pues tiene su propio efecto. Entonces, ahí Estados Unidos pues va a empezar a tener señalamientos fuertes. También hay una narrativa de ataque a lo que se está haciendo aquí en México, los descuidos que hace el gobierno mexicano, y bueno, se aprovecha en ese caso es eso. Entonces, para ver algunas gráficas, vean, estas son las gráficas realmente impresionantes. Aquí estamos hablando de las detenciones mensuales en la frontera sur de Estados Unidos. Desde la era de Barack Obama a la era de Biden. Vean ustedes cómo con Biden, con Obama se detuvieron 2.158.000 personas, con Trump 2.400.000 personas. Es decir, la diferencia entre Trump y Obama no fue muy larga, pero con Biden han sido detenidos, con Biden han sido detenidos 5,5 millones de personas. Entonces, ahí sus propias dinámicas de afecto. Y bueno, si lo comparamos con los meses de gobierno y la dinámica que se tiene, bueno, pues el 14% de las detenciones en la frontera sur, pues por parte de Obama, de enero a mayo, son de enero a mayo del 19, y bueno, de enero a mayo de enero del 21 a mayo del 23, el gobierno de Biden ha tenido un aumento en el tema de detenciones del 289%. Es una cosa impresionante lo que ha pasado en la era Biden. ¿Cuántos de estos mexicanos? Bueno, resulta que las estadísticas nos marcan que 2.2 millones de mexicanos han sido detenidos en este sexenio en los Estados Unidos. Muchos de ellos, la gran mayoría, han tenido que ser deportados. Vemos con López Obrador como esta cifra de 2.300.000 mexicanos es una cifra escandalosa. Y bueno, eso es en torno al tema de la relación entre México y Estados Unidos y el papel que juega Estados Unidos como uno de los nodos dentro del propio sistema político mexicano. Luego llegamos al tema de las iglesias. El tema de las iglesias es un tema importante porque históricamente el tema de la fe ha estado también ligado al tema político. Entonces, no se puede dejar de evitar, de tomar en cuenta. Y bueno, aquí yo me he tomado el criterio de hablar de la iglesia, no solamente de la iglesia católica. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día el avance evangélico ha sido de 14 millones de personas en 10 años. En 10 años aumentó el avance evangélico, ha sido impresionante. Pasó de 5.6 a 7.9. Y bueno, mencionar ahí también que las estadísticas del INEGI nos marcan que hay 98 millones de personas que se dicen católicas. Que lo practiquen, el número es mucho menor, pero solamente 10 millones. Hay que decir que también desde el punto de vista político, López Obrador tenía una admiración muy fuerte por un poeta tabasqueño, Carlos Pellicer. Y Carlos Pellicer estableció esto que se llama el socialismo cristiano, que es utilizar argumentos del propio socialismo combinado con temas religiosos. De ahí surge un tema apasionado de querer colocar a Jesucristo. Hemos visto cómo este presidente ha hecho la mención, la palabra, ha tratado incluso de meter el tema de Jesucristo como un tema de referencia de la paz, igual que el Papa Francisco. Pero bueno, también hay otros ahí dentro del paquete, por ejemplo, la cartilla moral como un elemento,
un instrumento para poder de alguna manera cultivar a la gente en valores. O el caso de la teología de la liberación, ¿no? Una teología de la liberación presente en este tema de una iglesia en combate, una iglesia combativa en esa parte, en ese sentido. Y bueno, pues esto ha chocado obviamente en esa dinámica. Hay que decir que el episcopado mexicano ha tenido una serie de, pues declaraciones muy valientes donde ha confrontado los problemas de esta administración, especialmente en el tema de la paz, en mecanismos del gobierno. Y bueno, pues el gobierno federal pues, se ha enojado por esas declaraciones y por eso el único vínculo, la única comunicación que mantiene el Estado mexicano hoy en día es con el nuncio apostólico, que pues es un embajador. Y en este caso las negociaciones, las pláticas, las está llevando a cabo el nuncio, en particular con algunos actores políticos, eh, pero sí podemos decir que el presidente solamente habla con ciertos actores, entre ellos el nuncio apostólico. ¿Por qué? Porque es el representante del Papa. Con el episcopado, que es la representación de los obispos, no me meto. Y bueno, por ahí va el asunto. Ahora, hay que decir que también, después del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas de la Tarahumara, ha resurgido mucho en la iglesia, lo vimos hace unos días cuando hubo el replique de las campanas, pues ha habido una simpatía a una lucha por la paz y el fin de la violencia, y esto le ha dado un protagonismo importante a la iglesia, cual se aplaude, pero por desgracia, como lo pongo aquí, no todos los grupos evangélicos son pro AMLO, ni todos los grupos católicos están no, pues, en contra del observador. Hay fibras humanas que están ahí colocadas de forma estratégica. Aparte hay que decir que también ha habido acciones contra la libertad religiosa por parte de varios actores del gobierno, incluso de aspirantes presidenciales como Marcelo Ebrard o la propia Claudia Sheinbaum, varios legisladores y funcionarios de los tres órdenes del propio gobierno. Y bueno, tenemos otro nodo de poder importantísimo. En este caso, estamos hablando de el sector empresarial. El sector empresarial que siempre ha sido también un actor predominante en el juego político, con una serie de definiciones importantes. Bueno, dentro de esta parte de este sector empresarial, pues hay que decir que la mayor parte del sexenio, no ahorita, no un pedacito ahorita, pero la mayor parte del sexenio, ha habido un desastre en materia económica. Entonces, esto, bueno, pues debilita al sector empresarial en general. Pero también hay que decir que ese gobierno ha tenido suerte. Llegó lo del tipo de cambio peso-dólar, se fortalece el peso frente al dólar, llega a cotizarse en los 19, y bueno, 19 pesos el tipo de cambio peso-dólar, y bueno, pues eso modifica parte del también hay que decir que algunas inversiones por el tema del TEMEC siguen cayendo en México. El caso de Tesla es el más, de los más significativos y bueno, por eso entra en una dinámica de beneficios para el gobierno mexicano el tema de las inversiones. También hay que decir que es una gran complicidad de los grandes capitales con el gobierno. Los dueños de grandes empresas, que por cierto también hay que decir que este gobierno logró cobrarles impuestos, eliminar las condenaciones que tenían de algunos de ellos. Y bueno, pues al darse este fenómeno de esta complicidad de los grandes capitales de gobierno, pues hay que decirlo con todas las palabras. Pues muchos de los empresarios grandes son, pues sí, hay que decirlo así, gobiernistas. Van a estar en torno a quien gobierne. Entonces, existe esa complicidad a veces de manera muy particular. Ahora, una parte importante de estos empresarios, de ese sector empresarial, simpatiza con Marcelo Ebrard, principalmente por posturas de tipo económica. Ebrard no va con una postura tan radical en materia económica, va más por una proposición de una, digamos, una propuesta o su dinámica eh, de gobierno ha sido de simpatizar hacia Marcelo Ebrard por el tema del libre mercado. Algunos son enemigos del neoliberalismo, que Ebrard un poco juega por ahí. Entonces, hay una simpatía por parte de algunos empresarios
hacia Marcelo Ebrard por esas posturas sobre el tema. Por otro lado, el surgimiento de nuevos empresarios. Han estado surgiendo, damos un seguimiento a varios medios de comunicación, cómo se ha ido exhibiendo la creación de nuevos empresarios. ¿De quién? Pues amigos y socios de Andy López Beltrán, empresas que se han constituido apenas en tiempos recientes, apenas en 2018, 2019, con sede en Tabasco. Bueno, pues está surgiendo una nueva clase empresarial. También hay que decirlo que el Consejo Coordinador Empresarial se ha quedado sin un liderazgo real en este sector, de un estilo de medio, estar ahí medio colaborando, ahora ya está totalmente un tema de negociación a capa abierta, y bueno, pues eso en el caso del CC. Por otro lado, y por eso es importante estudiar el tema de los nodos de poder, entender esos nodos dentro de los poderes reales, dentro del propio sistema. Y es que dentro de esa propia dinámica tenemos el caso de, de, eh, de Alfonso Romo. Es decir, en 2006, López Obrador no pactó con muchos de los del sistema. Ese fue uno de los errores por los cuales no ganó. Entendió la lección. Por eso en este 2018, a partir de su presidencia, pues se realiza un pacto con los empresarios, con algunos, no con todos. Y se trae a un operador, a un empresario operador, a un empresario articulador y a un empresario que se ha convertido en el principal beneficiario de esta dinámica. Me refiero a Alfonso Romo, el famoso Poncho Romo, que llegó a ser el jefe de la oficina de la presidencia, precisamente convirtiéndose en esta figura de operador. Dentro del sector empresarial también hay que decir que está el liderazgo de Coparmex como sindicato obrero, digo, sindicato patronal, un sindicato que de alguna manera ha hecho su señalamiento acerca de ciertas acciones en la política económica que no gustan acerca de los efectos que está teniendo en la economía. También hay que decir que López Obrador tiene dentro del sector empresarial, aparte de los villanos favoritos de su administración. Por ejemplo, el caso de Gustavo de Hoyos, presidente Coparmex, y de Claudio X, de Sí por México, que se han convertido en, en banderas de ataque por parte del presidente. Pues, dice, a esos empresarios que se quieren meditar a la política no caben en mi administración, no se les debe tomar en cuenta, y bueno, son parte de los enemigos favoritos. O siempre se quiere echar la culpa a los empresarios como los responsables de ciertos males, estos o a los presidentes de gobiernos anteriores. También hay que decir que hay un miedo de una parte importante del sector empresarial porque se llega a instaurar en México un socialismo estilo Venezuela. ¿A qué me refiero esto? A una dinámica de ir expropiando empresas, expropiando propiedades. Vimos el caso de Germán Larrea con el tren transísmico, cómo se hizo un escándalo al respecto. A final de cuentas, se termina dando ciertas adecuaciones, pero sí estamos hablando de un miedo de varios empresarios que pegan esta espiral, estos gobiernos que te ponen empiezan a hacer esas acciones de eliminar el capital privado, de expropiar las cosas, y bueno, eso tiene también propio efecto. También hay que decir que dentro del sector empresarial están los micro, pequeños y medianos empresarios, que han sido los más afectados en esta dinámica. ¿Por qué? Porque en el COVID, este gobierno no dio apoyos a las empresas, y mucho menos al micro y pequeño empresario. Entonces, se ha quedado un sector que se ha quedado sin apoyos. Antes había un instituto del emprendedor que ayudaba y se eliminó esa parte del emprendedor. Y entonces, bueno, pues hemos sido testigos de cómo se les ha dado una, pues una dinámica, un juego en ciertas cosas, pero pues se quedaron, muchos de ellos quebraron, se quedaron castigados por el tema del COVID de manera muy fuerte. Y hay que decirlo también que hay una apuesta de la mayoría por la oposición, pero hablan mucho de que depende de quién sea el candidato, ¿no? Y hay algunos empresarios que han dicho, le vamos a meter siempre y cuando nos digan la oposición quién va a ser el candidato y cómo puede ser esa apuesta. Ahora, eso respecto a ese nodo de poder que es
el tema empresarial. Pero hay otro nodo de poder que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación también, al igual que muchos empresarios, especialmente los medios de comunicación grandes, los masivos, no los que utilizan solamente plataformas digitales, pero los otros, han tenido también una serie de acciones del gobierno de apostarle a un tema de ser pues lo que les llega al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno les daba espacios de publicidad. Pues como daba espacios de publicidad, pues en automático muchos medios de comunicación pues, por siempre aplaudían al gobierno. El famoso chayotazo, ¿no? Que les daban a varios. Bueno, esta administración ha castigado económicamente, salvo a la jornada, a los medios de comunicación. No les ha dado contratos. Cosa que hay que decir, bueno, se reconoce el que no tampoco se les tiene que corromper, ¿no? Pero les han castigado, menos la jornada. La jornada, cosa chistosa, la jornada estuvo a punto de quebrar en la era de Peña Nieto, lo rescata el gobierno, dan unos contratos ahí extras para que exista la jornada, y ahora la jornada es el gran beneficiario de esta administración. Hay que decir también que hay una persecución permanente contra los críticos del gobierno. Hemos sido testigos del ataque a la persona de Ciro Gómez Leiva, o el caso de Latinos, donde el presidente de la República lo señala, incluso los exhibe y trata de alguna manera de buscar la censura hacia ellos. Los dueños de muchos de estos medios de comunicación, cosas chistosas, son aliados del López Obrador, pero de ahí para afuera, porque tiene editoriales a veces bastante duras, con algunos personajes en particular, que bueno, son de analizar. Otra también, hay que decir que muchos se apostaba de que este gobierno iba a ir por una dinámica de control gubernamental de propaganda, pues al tener ya el canal 22, el canal 11, el USAD, el IMER, el sistema de radio y televisión del Estado mexicano, el tener muchos lugares donde poder proyectar para algunos canales del Estado, de los estados de la República, pues había una apuesta de muchos de estas figuras que decían, ole, ojalá lleguemos a un estilo de la NBC, ¿no? Si le metemos muchos recursos y sean grandes producciones y grandes cosas. La realidad es que el presidente, como no le entiende mucho a esto, decidió, literal, pues no le invirtió. Decidió no invertirle a los medios propios del Estado mexicano, y por lo tanto, pues hemos visto una propaganda gubernamental deficiente, bastante chafa, sus propios medios, o incluso hemos visto cómo hacen narrativas de confrontación, ¿no? Resulta que ahora los carbohidratos se tienen que pelear contra las verduras, contra las frutas, para ver quién es el más sano. Entonces, hasta el nivel de comerciales llegamos con el tema de la polarización. Bueno, este gobierno tiene voceros, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que es el que organiza la mañanera, o Epigmenio Ibarra, que ha sido este productor, este creador, que por cierto tuvo que poner ahorita a la venta su empresa Argos. Pero era Epigmenio Ibarra una figura clave para entender al López Obradorismo y para entender muchas cosas a veces. Un hombre formado en la guerrilla centroamericana, un personaje que cercano a López Obrador en forma particular. Genaro Villamil, el encargado del sistema de radio y televisión del Estado mexicano, otro también de los voceros del propio presidente. Pero hay que decirlo con toda la libertad y la expresión. El único vocero real del propio López Obrador. Y lo vemos con las mañaneras. Es decir, ahí él define una agenda política, se convierte en nacional, él desde ahí señala a sus enemigos, él desde ahí hace su propia operación y es el único gran vocero. Y a veces podemos escuchar contradicciones del gobierno, pero cuando le preguntan al observador y él tiene claridad, todo se cuadra. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Bueno, lo vamos a ver qué pasa en el futuro inmediato con las elecciones del 20. Luego vemos casos como el de dueños de medios masivos, como Emilio Azcárraga de Televisa, Olegario, Grupo Imagen, Fresco González de Multimedia, pues, alineados al gobierno
no te preocupes, yo me encargo de que esto no se difunda, esto no salga, etcétera. Lo vemos ahí de forma permanente. Y por otro lado vemos este amor apache entre Ricardo Salinas y López Obrador, en el que se insultan, pero claro, Ricardo Salinas sigue teniendo negocios con este gobierno, por eso le interesa también llevar la fiesta en paz, aunque de repente les da sus golpes, ¿no? Pero entonces vemos que los medios masivos, que todavía el 50% de la población, según los estudios de mercadotecnia, uso del uso digital, el 50% de la gente se comunica y sigue viendo la televisión abierta. El otro se entera por el internet o por otras dinámicas. Bueno, ese es el caso de los medios de comunicación. Ahora hablemos de este otro actor que ha querido involucrarse en la agenda del sistema político. Está todavía tratando de convertirse en un nodo de relevancia. ¿Por qué no lo ha logrado? Porque todavía pues, hay la utilización de estos llamados bots, hay manipulación en ciertos sentidos. Pero lo que sí podríamos decir es que las redes sociales están modificando su operación. No es lo mismo la operación de las redes sociales de hace 5 años a la que está viviéndose hoy en día. Y por otro lado, López Obrador dejó de considerarlas benditas. ¿Acuerdan que cuando ganó en el 18 decía benditas redes sociales? Bueno, pues ahora ya no son benditas, pero ojo, las sigue usando. Varias exclusivas las sigue utilizando de esa forma. ¿Son de uso clave para la sociedad civil? Sí, siempre y cuando sepan utilizarlo. Digo, en muchos casos sí lo llegan a hacer, pero después aparecen los bots y aparecen una serie de obstáculos ahí. Pero bueno, ahí está ahí colocado. Luego, el otro es, bueno, pues dicen, estas redes sociales, pues a pesar de que sí hay mano del gobierno, etcétera, pues siguen siendo claves para ciertos sectores, ¿no? Para el círculo rojo, por el que dirán, es una influencia de la opinión pública, entonces, bueno, pues las redes sociales ahí juegan un papel importante. Hay que decir que también el uso de redes sociales está siendo utilizado hoy en día por los aspirantes presidenciales para llegar a las generaciones jóvenes. Sin embargo, no, la red social, en este ataque, en esta sociedad anónima, como algunos le llaman, que es, por ejemplo, el Twitter, porque pues uno puede poner un nombre falso y no le pasa absolutamente nada, bueno, tiene sus propias particularidades y son las que habría que ir atendiendo. Ahorita hay una desesperación de muchos de esos aspirantes, de esas corcholatas, por llegar al público joven. Entonces piensan que el camino es con TikToks y con redes sociales. Bueno, esa es su propia visión. Hablemos de uno de estos actores que va de salida dentro del sistema, que en el momento fueron muy poderosos. La tradición decía, en la época del hegemónico, que quien destapara al candidato a sucederlo lo hacía por un mecanismo. ¿Qué mecanismo utilizaba? Pues nada más y nada menos que a los sindicatos, a las confederaciones laborales, que eran los que decidían destapar al candidato presidente. Incluso el ritual decía que el presidente en funciones le avisaba al líder sindical, al líder de las confederaciones laborales, y esta a su vez anunciaba a la gente que habían decidido que el nuevo candidato a suceder los principios de la revolución era fulanito de. Bueno, así es como funcionaba esa parte. Ahora, hay que decir que los sindicatos antes, pues uno cuando ingresaba a alguna empresa y el sindicato estaba afiliado a la CTM, en automático uno ya era miembro del PRI, porque así funcionaba en su momento. Y bueno, pues había reglas muy fundamentales dentro de toda esta dinámica. Y bueno, pues hay que decir que, bueno, los sindicatos pues han sido relegados porque se han implementado nuevas reglas en materia laboral. Recordar que desde que en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, firmado por Cedillo, se hablaba de la necesidad de la democracia, de la autonomía sindical. Entonces, como se han ido cambiando ciertas reglas, ya no es obligatorio estar en el sindicato que te digan en tu empresa. Tú, si puede llegar otro sindicato y un sindicato independiente, y tú te quieres inscribir en ese sindicato independiente, ya eres libre de hacerlo. Por lo tanto, han estado surgiendo sindicatos independientes nuevos que buscan desganar a los de mayor peso.
¿Quién es ahorita, después de estas nuevas reglas laborales, el gran actor, el gran, digámoslo así, el gran distribuidor de ese poder, que ya no es un nodo del sistema, pero que está ahí pegado? La CATEM. La CATEM, esta Confederación de Trabajadores del Estado Mexicano, cuyo líder sindical es Pedro Aces, también un personaje dedicado al tema taurino, que fundó el partido Fuerza por México, que perdió su registro y que, bueno, pues tiene un peso importante en esta administración. Incluso es a la única confederación, al igual que la CTM, que ha acudido en su festejo, en su aniversario, en su convención nacional, el presidente de la República en turno. Bueno, ¿qué pasó con, por ejemplo, la poderosísima CTM? Pues ha ido achicando, aparte de que sus liderazgos se han ido pues, muriendo. Después tenemos la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, que eran el bloque de izquierda dentro del sindicalismo, el sindicato de telefonistas, el sindicato del mercado del Seguro Social, la STUNAM, el sindicato de los trabajadores de la UNAM, todos agrupados en la UNT. Luego tenemos la CIT. La CIT es la Confederación Internacional de Trabajadores, cuya cabeza es Napoleón Gómez Urrutia, hoy en día senador de la República, un hombre pues de Morena. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el famoso el sindicato, el CENTE, que en su momento llegó a ser tan poderoso que pues logró hacer un partido político, una nueva alianza, donde llegó a tener a una secretaria de Estado como el Bastel Gordillo. Y bueno, pues hoy en día estos distintos grupos siguen alineados al gobierno federal de bajo perfil, pero ya no son esas fuerzas laborales que antes podían provocar y modificar situaciones muy particulares. Esa dinámica está cambiando. Y bueno, comentar que la academia. ¿Qué pasa con este otro fenómeno que es el fenómeno de la academia? Bueno, pues estamos viendo cómo se quiere controlar a las universidades autónomas públicas. ¿Cómo la están controlando? Castigándolas presupuestalmente. Y en algunos casos, incluso incursionando al querer tener rectores afines o poner actores políticos como rectores de esas universidades. Cuando se da ese castigo presupuestal, bueno, pues algunas universidades piden apoyo directamente al gobierno federal, este les pide mantenerse ajenos de cualquier situación política. Hablemos también de la modificación que ha tenido el CONACYT. Se ha eliminado el propio el CONACYT. Los sistemas de becas para estudiar en el extranjero, al ser aspiracionistas, el presidente lo dijo en una ocasión mañanera, dejan de tener un carácter de urgente, de atención para el estudiante que de alguna manera está estudiando, está siendo becado, y que bueno, está bajo esa dinámica. Luego tenemos el caso del CIDE, ¿no? Que fue literal tomado por los cercanos al gobierno actual y atacados algunas figuras que promovían un sindicalismo, que promovían un sistema educativo autónomo, libre, sin mayor situación. Y bueno, por otro lado tenemos que también hay asalto a otras instituciones académicas, algunas se les quiere desaparecer y a otras es tener gente ahí funcionando. Por último, dentro de este paquete, de este último nodo que dejó antes tener una influencia importante, hoy en día no lo tiene, pues está la asociación en la UNAM. Aquí va a ser clave porque si la UNAM va a apostarle a alguien de los suyos o alguien con influencia, alguien de los suyos con influencia de este régimen, de este gobierno, y esto puede tener consecuencias muy fuertes. Por eso incluso podríamos decir que podríamos llegar al fin de la autonomía de la universidad como la conocemos. Que por cierto, recordemos que quien logra la autonomía universitaria será nada más y nada menos que el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez. Pues bueno, la autonomía universitaria, Manuel Gómez Morín junto con José Vasconcelos van a jugar un papel importante en la autonomía y en la libertad de cátedra en distintos momentos y circunstancias, que bueno, son figuras importantes por ese concepto. Entonces, esa es la parte de la academia, cómo se quiere tener el control de las universidades públicas como un actor importante. Y a esto sumar el estudio de cómo está actualmente el Estado de Derecho, cómo está el tema de la corrupción hoy en día
como un elemento importante dentro del propio sistema. Y bueno, ¿a qué me refiero aquí en esta parte? Bueno, pues a cómo se ha ido comportando los propios estados respecto a su puntaje en comparativo con años anteriores, qué posición ocupan sobre si son o no, pues qué tanta la corrupción y qué tanta la limpieza está por ahí. Y me regreso, digo, al mapa para que lo vean ustedes, cómo el estado, digamos, con mayor cumplimiento del Estado de Derecho es el estado de Querétaro, siéntanse orgullosos de eso, son los que tienen el menor índice en ese sentido, de mayor, entre más se acerca uno al punto, es que hay mayor limpieza y no hay corrupción y hay un estado de derecho. Entonces, en primer lugar, Querétaro, después Guanajuato, encabezado también Querétaro, Guanajuato, y Aguascalientes y Yucatán. Los 4 primeros lugares, por cierto, gobernados, encabezados por Acción Nacional. Eh, Luego tenemos Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, Colima, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana, entre los últimos lugares ahí presentes. Y bueno, esto llega a influir a veces en ciertos actores, en ciertos nodos, para ver cómo ir respondiendo ante esta propia dinámica. Y bueno, hablando de esto, también hay que hablar de qué es lo que ha hecho este gobierno, qué es lo que ha hecho el propio López Obrador, eh, como un elemento o elemento, yo diría, ancla de esta administración, los programas sociales. Los programas sociales se han convertido ya incluso en materia constitucional. Ahorita vamos a ver cuáles son los 3 programas que están en la materia constitucional. Pero vemos, por ejemplo, como el programa Adultos Mayores, que es una pensión universal, mayores de 65 años, no distingue, vamos, no hay una regla de operación, por eso tiene 11 millones de gente que están siendo beneficiadas de esos programas de adultos mayores. Cada año tiene una variación importante, un aumento. Este año, si uno compara el presupuesto del año pasado con hubo un aumento en el programa de adultos mayores del 36.6%. Luego tenemos las becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, que también tuvo un aumento del 5.5%. Luego el programa Sembrando Vida, que también tiene un aumento del 20.3% en comparación año con el otro. Estamos hablando de montos de 37.137 millones de pesos. Luego tenemos las becas Benito Juárez de educación básica, la pensión del bienestar para personas con discapacidad, el apoyo a discapacitados, el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es otro de los proyectos insignia de esta administración, y luego los Jóvenes Escribiendo el Futuro, que también es un proyecto que aparece dentro de la propia Secretaría de Educación Pública. Eso es parte de los programas sociales. ¿Y por qué es difícil competir con 3 programas sociales? Porque esos programas sociales, y ojo, este es un punto importante a mencionar, los programas sociales implementados por esta administración son programas sociales que están dirigidos a la clase media baja. Y su público objetivo es la clase media baja. Por lo tanto, al dirigirse a la clase media baja, ¿por qué no los más pobres? Porque a los más pobres ya les daban programas, porque López Obrador no es que haya inventado los programas sociales, sino que los programas sociales de esta administración son apoyos económicos de forma directa. Entonces, por eso modifica cualquier esquema. Entonces, bueno, tenemos estos 3 programas que son los programas base, programas que están elevados constitucionalmente en el artículo 4, en los párrafos 14, 15 y 16 de la Constitución, que es el apoyo a personas con discapacidad, que empezó siendo un apoyo de 2.800 pesos bimestrales. La pensión de adultos mayores, que empezó con 3.850, hoy en día son más de 4.000. Va a acabar este sexenio con un apoyo de más de 6.000 de 6.000 pesos bimestrales, precisamente de 6.000 pesos bimestrales a los adultos mayores. Y luego las becas para estudiantes. Aquí no pongo el monto porque varía según el grado de educación.
Pero vean ustedes aquí este punto. Yo les decía, va dirigida a la clase media baja. Las clases bajas, según los estudios, representan más o menos el 24% de una elección. El voto de hambre ya está constituido así, suena muy feo, pero ya es un voto ya corporativo, es un voto que ya está diseñado y que funciona mucho en torno a quién le va a dar el apoyo económico más fuerte en ese momento. En cambio, sí podríamos decir que estos apoyos a la clase media baja hacen que la gente sienta una necesidad de agradecimiento. Lo vamos a ver en la siguiente sesión de cómo influyó eso en el Estado de México, pero sí hay una, digamos así, un sentimiento de decir, a pesar de que son nuestros impuestos, que la gente dice, ay, es que nos lo está dando el presidente, el funcionario. Entonces la gente quiere agradecerle al funcionario o piensan que te los da él, cuando en realidad son nuestros impuestos que están distribuidos de esa forma. Ojo, esos apoyos económicos que la gente se los termina gastando en medicinas, que no tiene medicinas gratuitas como antes tenía con el sistema de salud móvil. Pues bueno, ese es uno. Luego tenemos, voy a explicar algunos de esos programas, de los otros programas sociales, que son los populares, pero fíjense ustedes cómo se han diseñado algunos programas en particular, todos con ciertos públicos, ciertos sectores, con potenciales a que sean grupos vulnerables fáciles de controlar, adultos mayores, por ejemplo, discapacitados, eh, y más con gente que es muy agradecida a este país, que agradece mucho los apoyos que se le dan. Entonces, es a grupos, a segmentos muy particulares a los que se les da a veces este apoyo con ese fin, sin mayores condiciones de yo te doy el recurso y que existe una superestructura acomodada ahí. Entonces, tenemos, por ejemplo, Sembrando Vida, ¿no? Que es lo que busca contribuir al bienestar social de los sembradores a través de un impulso de autosuficiencia alimentaria con acciones que vayan a favorecer la reconstrucción del tejido social, la recuperación del medio ambiente a través de la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales. Bueno, pues ahí por cada 2.5 hectáreas, hasta 3 máximas secciones de milpa o acaguala, se otorga este apoyo de 5,000 pesos. Luego tenemos el programa para el bienestar de niños, niñas, hijas de madres trabajadoras, madres solteras, que ya se empezó a otorgar desde hace muchos años en la Ciudad de México, que es otro grupo vulnerable. Luego tenemos el apoyo para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes jóvenes en orfandad materna. Aquí, ojo, en este programa, al igual que, digo, eso es para el caso de niños cuyos padres fallecieron, pero me regreso al tema de las becas. Eh, la gente de alguna manera, pues agradece el que se les dé un apoyo a las becas, no importando el promedio. Pero fíjense ustedes cómo las becas se distribuyen a educación básica, a educación intermedia y educación superior, pero principalmente hay un enfoque a los jóvenes que van en bachillerato y que en el 2024 van a votar. Ahí hay una mano negra para hacer este proceso de manera muy particular. Pues bueno, está también los fondos de aportaciones para infraestructura social, que son eh, eh, lo que antiguamente el recurso que se utilizaba para el Fonden, para los desastres naturales, ahora se le da a la gente para combatir pobreza, para las brechas de desigualdad, algún financiamiento para algunas comunidades de pobreza extrema, que pues, se construyen, por ejemplo, sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, mejoramiento de vivienda e infraestructura básica del sector salud, entre otros. Luego tenemos las tandas para el bienestar, son apoyos económicos que se dan a comunidades indígenas, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es este apoyo en el que se les da seguro social y 6,310 pesos mensuales a jóvenes que entran a trabajar a las empresas que se dan de alta para esto. La idea es que estos becarios se queden en esas empresas. No se ha medido el impacto real de esto, pero no ha sido como se esperaba ahí. Y luego tenemos otras reglas de operación, otros proyectos también que están en esta administración. Por ejemplo, hay el proyecto de atención médica de primer nivel al INAPAM, pero que por desgracia no tiene dinero para poder atender este sistema de atención de medicina. Apoyos para la implementación de precios productivos nuevos, es otro de los programas que están hoy en día haciéndose.
Luego, apoyos para impulsar la producción artesanal, esto pues, apoyando lo del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, el FONART. Luego hay otro apoyo en efectivo para proyectos productivos por componente de inversión, es decir, para maquinaria de equipo, de transporte, de herramientas de, trabajar, de capital de trabajo. Eso para los órganos del sector salud de la economía, especialmente constituidos. Luego están los apoyos en especie a las personas físicas de escasos recursos sin cobertura de seguridad social, que en su momento fue el INSABI, que también fracasó. La solicitud de apoyo para la sustentabilidad pecuaria, apoyo por el productores de unidades económicas pecuarias para obtener apoyo de bioseguridad pecuaria y mantenimiento. Y luego tenemos recursos para el desarrollo de proyectos del programa de inversión social. Y bueno, pues ahí podemos ver todos los programas, apoyos económicos para el desarrollo de proyectos de inversión en materia de salud y asistencia social, presentadas por organizaciones de la sociedad civil, el apoyo al Fidecine, el apoyo de acogimiento de residencia integral, la solicitud de apoyo del seguro de vida para jefas de familia y el programa Proequidad de apoyo a personas que pertenecen a una organización de la sociedad civil y realizan acciones para promover la igualdad entre mujeres. Y bueno, hasta ahí el tema de los programas sociales como un elemento clave para entender el funcionamiento, el éxito de este gobierno que ha sabido manejar con muchísima claridad ese tema. Ahora, hablemos de cómo está actualmente el mapa de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, cómo están las fuerzas y pues estas se van a renovar el próximo año y por qué es importante conocerlas. Actualmente la Cámara de Diputados está compuesto por 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 plurinominales, y de los cuales hoy en día Morena tiene 200 diputados, lo cual lo convierte en la primera fuerza política. ¿Qué es lo que hace Morena? Pues con los votos del Verde, del PT, pues logran los 274 votos suficientes para poder aprobar la mayor parte de las votaciones que se necesitan mayoría absoluta, es decir, votaciones de la mitad más uno y mayor parte de las votaciones generales, pues siempre se van por mayoría absoluta. Pero por otro lado tenemos cuando se quiere reformar la Constitución, pues se necesitan 334 votos, que es lo que conocemos como mayoría calificada. Ahí, que son las 2/3 partes, bueno, pues para poder reformar la Constitución se necesita que tanto la Cámara de Diputados como de Senadores la aprueben con mayoría calificada y que también la ratifiquen por lo menos 17 congresos estatales. Bueno, la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, pues el PAN con 114, el PRI con 69, y luego sigue Movimiento Ciudadano con 27, el PRD con 15, y un diputado sin partido, Cáncer de Morena y renuncia. En el caso de los senadores, pues es muy parecido, la mayoría absoluta son 65 votos, Morena solos no lo tienen, necesita a fuerza aquí de 3 aliados, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Encuentro Social, que ya perdió registro, pero que sigue manteniendo 4 senadores. Aquí en esta parte hay que decir que pues se necesita mayoría calificada 85 votos para poder reformar la Constitución. Por eso es importante y por eso el llamado Plan C del presidente gira en torno a que en los últimos 2 meses de su administración tenga una Cámara, que le va a tocar la 66 legislatura también 2 meses, sea una Cámara muy afín a él, poder lograr así los votos necesarios. Y bueno, pues aquí vemos el caso de las gobernaturas, como ahora, después de la elección del Estado de México y de Coahuila, pues cómo queda el mapa. Morena tiene 21, las 2 gobernaturas de aliados, el caso del PES y del Verde, tiene 23 gobernadores. PAN se queda con 5, el PRI con 2, Movimiento Ciudadano con 2. Y bueno, esto, si lo vamos en números, ¿cuánta gente gobierna precisamente ahora cada bloque? Bueno, pues Morena gobierna solito el 68%, sumado a sus aliados, el PT, el Verde, el PES, suma casi 91 millones de habitantes. Estamos hablando del 72.1% de la población a nivel estatal. La oposición, el PAN, representa el 12.7, 16 millones de mexicanos. El PRI, que era el dueño del país, el creador del sistema, hoy en día gobierna a 5 millones de personas que representan el 4%. Y por último, MC,
que ha anunciado ir solo, que ha anunciado hacer su propio juego. Bueno, pues gobierna a 14 millones de mexicanos, el 11.20%, muy cerquita, por cierto, del caso del propio PAN, de lo que representan en ese. Y bueno, otro punto importante es el tema de los municipios. Aquí es algo que sí quisiera comentar, detenerme, porque es muy interesante cómo en este caso sí vemos un cambio importantísimo. Eh, y a qué me refiero con este punto? Que Morena solito representa el 21% y el PRI representa el 19%. Es decir, aquí está más distribuido. En tercer lugar es el PAN con 315 presidentes municipales o alcaldías. Sumado Morena con el PT y el Verde, logra, y el PANAL y el PES y el Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, sumado tiene el 36% contra el otro 37% que tiene la oposición. La oposición, PAN, PRI, PRD, partidos locales de ayuda a tener una fuerza importante. Y hay que recordar que los usos y costumbres y los consejos municipales gobiernan prácticamente el 17%. Entonces, bueno, aquí vemos el caso de los municipios, la pluralidad que existe, lo vemos en este mapa por toda la República Mexicana, como es multicolor en el caso de los municipios. Eso también tiene su propia importancia, su propia dinámica. Si separamos ahora los puros municipios de Morena y sus aliados, el Partido Verde, el PT, Nueva Alianza, que perdió su registro, pero que sigue presente en varios lugares, el Partido Encuentro Solidario, que también sigue presente en algunos partidos locales, Fuerza por México, también redes sociales progresistas. Bueno, sumamos todo eso, así se ve el mapa de Morena y aliados, pero ahí se ve el mapa de la oposición. Así vemos también hay una distribución importante. Si separamos aquí, quitamos a Movimiento Ciudadano y otros aliados, bueno, aquí queda el mapa. Movimiento Ciudadano solito, lo que representa realmente desde el punto de vista municipal. Después los que están de usos y costumbres, ¿no? Que es principalmente el caso del estado de Oaxaca, con algunos casos en Michoacán, por ahí, Chiapas. Y luego tenemos el caso de los que son gobernados por partidos locales, cómo se distribuyen en ese sentido. Y bueno, hay 24 alcaldes independientes en este momento. Ahí están también marcados en el mapa, donde ahí es en Sonora, donde hay más alcaldes independientes y también en Oaxaca. Y bueno, los congresos locales, bueno, pues actualmente Morena con el Verde controlan 23 congresos, el PAN 6 congresos y Movimiento Ciudadano solamente el caso del estado de Jalisco. Aquí sí está la diferencia con los alcaldes, porque aquí en diputados locales por partido, sí, Morena solito tiene el 37%, tiene 418, sumado con aliados tiene el 48%, mientras que el bloque de opositor reúne apenas al 37%. Hay que decirlo que pues la segunda fuerza es el PAN, el PRI es la tercera, después el Verde, y se van distribuyendo el resto de los partidos. Esta unidad. Y bueno, con esto quisiera yo irme a una parte de conclusiones que realmente están vinculadas a están vinculadas a la siguiente plática, la plática final del siguiente lunes, pero que yo puedo adelantar aquí algunas cosas sobre cómo juega el sistema y cómo está esta propia dinámica de poder. Y entonces vemos que la lucha real debe ser por el Congreso Federal. Todo el mundo está ahí con la distracción del tema nacional, pero vemos que el tema local tiene un peso importante. Y cómo también la estrategia de lo local puede tener su influencia hacia lo nacional. Normalmente lo vemos al revés, que lo nacional hacia lo local. Y no, yo creo que por la situación actual que estamos viendo, en muchos sentidos, cada vez es más fácil impulsar cosas de abajo hacia arriba. Y ahí es donde hablo del empuje de la sociedad civil organizada. Hay que seguir de alguna manera empujando a la sociedad civil organizada, que ojo, el riesgo es de que veamos nosotros que políticos se convierten en promotores ciudadanos y que promotores ciudadanos se conviertan en políticos. Pero bueno, ahí un punto importante. Otro, hacia el futuro, que voy a repetir las partes, conclusiones en la siguiente charla del próximo lunes, es sobre la promoción real del voto y la participación, elementos fundamentales.
Por cierto, el INE acaba de, hace unos meses, implementar dentro de su propia plataforma, hay opciones para verificar, revisar los resultados electorales, la geografía, etcétera. Y ha hecho algo muy interesante. Ha metido los índices de participación en tiempos recientes y lo hace de forma amigable y creo que le da un sentido importante para ver a nivel más local cómo es esa participación, cómo está vinculado todo eso. Y por último, tenemos también la narrativa, debe de enfocarse mucho hacia la clase media baja, porque, repito, son los beneficiados de los programas sociales y por ahí va un poco el cómo se puede llegar a mover, ¿no? El impacto que puede llegar a tener la narrativa con ese sector que ahorita se siente muy agradecido, pero que ciertas cosas también le están afectando y que pues lo estamos viendo en el comportamiento de los distintos actores para el momento de la toma de decisión. Por lo tanto, si pensamos nosotros que la decisión de quién va a ser el futuro presidente de México solamente queda en manos del presidente, es algo ingenuo. El presidente sabe que se tiene que negociar con distintos actores políticos. A algunos los ha comprado, a otros los ha eliminado y a otros los ha seducido. Va a corresponder a cada uno la forma en la que va a ir moviendo, dirigiendo esa propia dinámica. Yo así, por el momento, dejaría hasta este momento esta parte de la presentación. Agradecerles de manera particular y voy a ir comentando aquí algunos puntos, comentarios en el chat antes de pasar a preguntas abiertas. Bueno, por ahí dice alguien que AMLO tiene otros datos. Sí, bueno, pues el presidente tiene sus datos. Eso tiene que ver con lo que yo mencioné en la sesión anterior sobre la posverdad, de cómo hoy en día juega cuál es el juego de la posverdad, es decir, yo tengo mis propios datos y tengo que respetar mis propios datos. No dice Guadalupe, se puede decir que el vocabulario lugar común de Obrador fomenta la división de la población a través del ataque a gobiernos anteriores y tratar de dividir a pobres y ricos, consiguiendo el odio entre unos y otros. Emplear programas sociales condicionando a que lo sigan siendo si no pierden el recurso. En lo personal y observando a este señor, lo veo burlón y muy seguro de llegar a las masas más desprotegidas, empleándolas como carne de cañón. Pues sí, a ver, la estrategia no creo que el observador la inventó de la nada, ¿eh? Es una estrategia que han hecho los gobiernos populistas de derecha y de izquierda. Es muy común. ¿Qué es lo que se hace? Pues de alguna manera se utilizan los programas sociales, se condicionan o te las cantan como diciendo, bueno, pues gracias a nosotros este programa social, y eso tiene su propia consecuencia, su propia dinámica. Entonces, digámoslo así que, pues sí, siempre los más desprotegidos, por desgracia, es a los que utilizan como carne de cañón y como experimento y como cualquier cosa. Estamos ante un grave, a un grado grave de manipulación. Por lo tanto, pues lo que se hace es utilizar una narrativa muy particular y es ahí donde vemos este tema de la forma en la que se va operando para tratar de lograr la polarización, la división. En la última clase vamos a hablar precisamente acerca de esos elementos de los gobiernos populistas, pero como si la división es un elemento que ha tomado sus propias particularidades de querer dividir a la gente. En lugar de buscar en los puntos de unión, lo que se busca es, pues, hacer las diferencias. Y siempre se le echa la culpa, se le echa la culpa al gobierno anterior, a los gobiernos anteriores. Entonces, como los gobiernos anteriores no fueron cosas muy lindas que digamos, hubo abusos y hubo corrupción, bueno, pues se quiere aprovechar la propia. Eh, bueno, si nos va a compartir la presentación, sí, se las voy a compartir, se la va a mandar yo al buen Ricardo. Kun, ya la presentación de la sesión pasada te la mandaron, si ya se las pasan a ustedes, pero bueno, para eso es la presentación, para que ustedes la puedan tener, sí, sí haríamos esa otra parte. Dice Eduardo Mata Arriata, creo que no hay duda, este sexenio ha sido muy violento, el único presidente que pudo hacer bajar la curva fue Fox, es correcto, Fox Quesada, pero hay que ver que la tendencia del 2006 a 2018 fue al alza, eso también es cierto, eso nadie lo pone en duda, un alza importante. Si a partir de la estrategia de Calderón, sí hubo un alza importantísima.
Hoy lo tiene en meseta muy trágica. Tenemos la obligación de revisar o comparar las condiciones del por qué un sexenio de nuestro partido fue más pacífico que otro. Sí, ese es un tema más de estudio, pero sí hay un aumento en la época de Calderón. Claro, mucho se habla si fue una narrativa para hacerse más legítimo, ¿no? Creo que son hechos de que empezamos a ver que sí empezaba a darse una serie eh, de presencia de este crimen organizado cada vez de manera más fuerte, más letal, y que, bueno, de alguna manera ahí está considerado. Eh, eh, por otro lado, dice Guadalupe, la problemática de la migración siempre ha existido, pero a últimas fechas se ha agudizado en este sexenio, tal vez por Obrador, quien ha invitado a migrantes a solo mexicanos, topándose esto con la negativa de Estados Unidos a recibirlos y lograr el sueño americano. Bueno, aquí también hay que decir que hay un problema de origen. El problema de origen es que, o la situación que provocó mucho de esta dinámica fue que Biden, en campaña, para ganarse las simpatías de mucha gente, decidió apostar o abrir los ojos, abrir los brazos al flujo migratorio. Se le pasó la mano en propuesta a Biden, y bueno, ya después se convirtió en descontrol. Pero recordar que el gobierno de México, al empezar la administración, promovía la llegada de los migrantes, pero no para que fuera a México de paso, sino para que se quedaran incluso aquí. Y después Estados Unidos, recordemos, con las amenazas de los aranceles de Trump, pues hizo una modificación de la gestión de manera muy fuerte. Entonces, bueno, pues esto tiene sus propias consecuencias y bueno, Estados Unidos le pidió a México que se convirtiera en el que cuidara su patio para evitar esta llegada masiva. Pero ya vimos más de 2 millones de mexicanos que han sido deportados en esta administración, bueno, mejor dicho, en toda la administración del observador por parte del Estado americano. Bueno, dice Marco Tulio, dice, exacto, lo urgente y prioritario es el Congreso Federal. Otra vez nos dice Pedro Pérez, y voy a compartir la presentación, claro que sí, con mucho gusto. Por ahí dejen ver si no me hizo falta alguna otra. Secciones violentos, sí, no. Ok. Pues esas serían las preguntas que yo tengo ahí a la mano. No sé, veo la mano levantada de Josefina. Adelante, Josefina, si quieres hacer tu pregunta abierta, con mucho gusto, abre tu micrófono. ¿Quieres abrir tu micrófono? No sé si... Ay, perdón, buenas noches. No, lo que Buenas pasa noches. es que vi al celular, una disculpa, y se activó la manita. Ah, ya, no pasa nada, no pasa nada, Discúlpame, discúlpame. no pasa nada. Muy bien, ¿Eh? ¿alguien tiene Saludos. alguna? Gracias, Josefina. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, queja? A ver, me pareció Sí. muy interesante la última parte de la última lámina. ¿Cómo podríamos intervenir para convencer o hacer una campaña a esa clase media baja que está tan agradecida? Porque ahí es donde está la problemática. Yo ahí la veo que es donde se va a batallar mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia para platicar con las personas, independientemente de que uno les explique de que es parte de los impuestos, que el señor no es nada agradable no le está agradeciendo? A él siempre desde muy joven persiguió la política, pero una política que nos ha traído muchos problemas como país, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para acercarse uno a las personas de que están de esa clase media baja, ¿verdad? Para irlas convenciendo en forma, pues un poquito así, pues no directo, sino más bien en una plática. Aunque ya ganando una, dos, tres, cuatro personas, pues ya vamos de gane, ¿no? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Guadalupe.
Pues sí, no es algo sencillo. Yo en la siguiente exposición voy a hablar un poco de esa parte. Pues tiene que ver mucho entender que no les podemos hablar a todos igual. Hay narrativas distintas, generaciones distintas conviviendo. Yo creo que uno de los puntos fundamentales es, pues, el llegar nuevamente a tocar, a gastar la suela, los zapatos, a tocar las puertas como en el pasado, a empujar con con la propia narrativa, con la propia dinámica muy en lo particular. Pero hay que hacer mucho trabajo de conciencia con la gente. Ver, la gente agradece mucho, pero también si de repente se le llegan a abrir los ojos, eh, pues de alguna manera modifican, pueden llegar a modificar su percepción de las cosas. Entonces, es un trabajo mucho más agudo. Me comprometo a la siguiente a hablar un poco de la creatividad que se tiene que utilizar para esa parte. Eh, pero bueno, sí va por ahí el asunto de, eh, pues de hacer una demostración de que pues, muchas de esas cosas, pues no es porque el gobierno o el presidente sea bueno, sino porque unas son su responsabilidad y otras son porque quiere obtener algo a cambio. Entonces, bueno, esto da una historia, esto da una situación mucho más compleja, pero sí decir que la mejor forma de llegar es entendiendo a cada público. Hay que recordar que son varias generaciones las que están viviendo hoy en día en este país y no les podemos hablar igual a los jóvenes que hablarle a los adultos mayores. Entonces, es todo un tema de narrativa, de discurso y de mucho gastar suelas y tocar puertas de cómo poder llegar ahí con la gente. Muy bien, muchas gracias. Eh, y bueno, por ahí, a ver si tiene la mano levantada Marco Tulio. Adelante, Marco Tulio Albarrán Medina. Sí, buenas noches a todos, buenas noches. Eh, mm, lo comentaba usted muy bien, efectivamente, que pues ahorita se viene lo del Congreso, el Congreso Federal, y pues hay que evitar a toda costa la mayoría calificada, ¿no? En este caso del partido gobernante. Y yo quería preguntarle si para usted es más importante que el PAN defienda este, de la postura de que se logre una mayoría calificada o sería más importante enfocarse para las elecciones del 2024? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta Ajá. es que algunos legisladores del PAN han comentado que para ellos sería una mejor opción ir solos que acompañados por otros partidos. ¿Y cuál sería la postura de usted con respecto tanto a las elecciones para el Congreso local, las elecciones para el Congreso local y para las elecciones del 2024 como tal? Sí, gracias ahí. Bueno, a ver, yo creo que lo importante sería eh, lograr que no tuviera, que no lograra, en este caso Morena, la mayoría calificada. Yo creo que es importante porque el bloquear, el hacer cambios constitucionales es importante. A veces nos enfocamos mucho en la elección presidencial, pero ojo, el tema del Congreso es un tema sumamente delicado y ya vimos que que si el Congreso puede llegar a convertirse en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que es importante la estrategia de no perder las dos cosas, pero sí poner énfasis, atención en esa parte. Ahora, sobre ir juntos o no en alianza, bueno, pues ya quedó claro que el PAN va a ir en alianza con el PRI, con el PRD, pero bueno, habría que revisar las estrategias locales. Yo sé que el PAN ha ido solo en Querétaro, pues porque tiene una buena calificación. Bueno, fue en esta elección última con Querétaro Independiente, partido local. Pero vamos, si el partido tiene una muy buena imagen, una estructura y un control en un estado y no necesita de aliados, pues a lo mejor ahí es donde pues no conviene estarse con otros. Pero si tiene de alguna manera la necesidad pues para asegurar el triunfo y por algunos otros motivos de acuerdos nacionales, pues hacer los acuerdos a nivel local y trabajar por ese lado, bueno, creo que sí es válido y es algo que tendría que analizarse, ¿no? Analizar esto a detalle. Entonces sí habría que tener como mayor atención.
revisar si conviene o no conviene. En algunos lugares sí queda claro que se necesita acción, ¿no? La alianza se necesita fuerzas para poder ser competitivo. Pero habría que revisar, recordar que pues en algunos lugares en los que ha ido solo, pues ha ido muy bien porque tiene un buen ejemplo de gobierno. Espero haya ayudado a resolver un poco la pregunta. Muchas Aprovecho gracias. la de Pedro Pérez, aprovecho la de Marco Pérez, que dice: Guillermo, se me compartió una encuesta de salida de la votación del Estado de México y destaco 3 resultados que me preocuparon. 1, ciudadanos con un grado más alto de instrucción votaron por Morena. 3 de 4 personas incorporadas a programas sociales votó por Morena, es correcto. El poder productivo respaldó a Morena en su mayoría jóvenes. Pregunta seria: ¿qué es real que nos... la pregunta sería: ¿qué es real que no tenemos proyecto inclusivo de tejido social y político? Nos está faltando articular un verdadero proyecto y cómo promover este. Pues yo creo que es una muy buena pregunta. La próxima sesión voy a hablar de parte de la encuesta, bueno, de una encuesta que nosotros hicimos como Saber Votar, pero sí, Pedro, adelantarte que sí, yo veo un alejamiento no solamente del PAN, sino de los distintos partidos políticos a la ciudadanía. Y esta dinámica ha provocado la dificultad para incluir ese tejido social y articular un proyecto, la visión de un proyecto de nación, como por ejemplo Acción Nacional la tiene con mucha claridad en sus principios, en su proyección como partido. A veces el pragmatismo ha provocado que eso tenga un sentido lógico y un sentido de ir hacia el tejido social. Repito, no solamente el PAN, siento que los partidos políticos y especialmente la oposición ha cometido ese error. Uno de los grandes logros del López Obrador es que supo atraer a un sector de la población a la que la ha sabido de alguna manera, no quiero decir comprar, pero sí la ha sabido mover. Y entonces, el utilizar un lenguaje sencillo, el utilizar esas narrativas de polarización, hay ciertos elementos que hacen difícil o nos ponen difícil para ver la verdadera competencia real que puede llegar a tener el ser inclusivos, el estar cercanos a este tejido social. Creo que es parte de la esencia que nunca debería de perderse, el nunca dejar de estar cercano a todos los sectores de la sociedad, especialmente hoy en día. Una de las preocupaciones que tendríamos que tener en general como sociedad, más allá de filias y fobias partidistas, una cosa que tendríamos que tener con muchísima claridad, con mucho sentido lógico, sería esta parte eh, que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? La apatía de los jóvenes, que mucho se dice, bueno, los jóvenes casi siempre han sido a veces apáticos, no el primer votante participa muy bien, pero el resto no. ¿Por qué? Porque empieza a darse este problema de falta de credibilidad hacia los políticos, por temas de incongruencia, por temas que tienen que ver ahí, por varias cosas que se van sumando en el paquete. Entonces, ¿cómo atraer a los jóvenes a un proyecto político, a la participación, etcétera? Pues uno de los elementos es con la propia congruencia, con la dinámica de escucharlos, de que se sientan parte de un proyecto, de lograr el sentido de comunidad, lograr la comunidad, el sentido de identidad. Conocemos a nuestros vecinos, conocemos a nuestra comunidad, nos sentimos parte de ella, hacemos que la institución se sienta parte de ella. Bueno, son preguntas que tendríamos que hacernos. Entonces, a lo mejor lo que ha faltado es un poco más la acción de ir hacia esa parte de abajo, porque pues nos hemos dormido en nuestros laureles o hemos estado en nuestro confort de las cosas, y pues, en política todo espacio vacío se ocupa, y ahí es un elemento ahí importante. Dice Eduardo Mata: PAN debería ir solito en todos los lados. Hay un contraste evidente entre los resultados de Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato en comparación con el Estado de México o los gobiernos salientes del PRI. Coincido totalmente. Ahora, perdemos en alianza porque cumple con la narrativa que mandó el presidente cuando el partido ganó. Fue una sola propuesta sólida. Sí, coincido, pero se ve muy difícil que uno solo lo haga. Ahorita las circunstancias obligan un poco a un tema de si quieres ganar, tienes que ser competitivo y contarte a varios. Claro, no es la panacea, incluso
Esto te obliga a veces a contradecirte con tu propia dinámica, con tu propia esencia, con tus principios de partido. Corres muchos riesgos con ese tipo de cosas. Pero creo que a veces, bueno, por ejemplo, ahora que ha salido la propuesta del Frente Amplio para la designación del candidato, pero pues se ha decidido hacerlo antes del resultado de la encuesta del observador para ganarle médicamente. Es decir, es válida la estructura, el juego de la estructura política es sumamente válida. Es válido jugar políticamente, pues eso es lo que hace un político. Lo que sí es dejar abandonado el asunto y no pensar en ciertos impactos necesarios pues, para el funcionamiento de todos. Entonces, bueno, sí, ese sería mi respuesta en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, pues si no es así, con muchísimo gusto nos estaremos viendo la última sesión en la que voy a hablar en específico de las elecciones del 2024, el análisis al respecto a lo que hay, los tiempos, los procedimientos, los empujes, lo que hay todo alrededor, también propuestas, porque lo importante es también irnos con propuestas, con acción, que haga honor al hombre, a la acción nacional, a ese momento de actuar, de alguna manera aparecer, de estar presentes. A veces de repente las coyunturas nos pierden, pues estar no solamente en las coyunturas, sino estar en todo el ecosistema de esto de forma natural. Así que muchísimas gracias. No sé si hay algún aviso que dar, Ricardo, por ahí. Sí. Pues mira, agradecerte mucho por esta segunda sesión, estimado Guillermo. Estuvo muy interesante. Creo que hubo bastantes preguntas ahí al respecto. Y bueno, nada más en unos minutos les voy a estar mandando por el grupo de WhatsApp la encuesta para que puedan evaluar al ponente y la sesión de hoy. También recordarles que, bueno, esta es la segunda de la tercera sesión. La siguiente será igual el lunes a las 6:30 de la tarde. Y pues bueno, por favor no olviden en responder la evaluación. También recordarles que ya tenemos la grabación en nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo todo nuestro material de todas las capacitaciones que vamos dando. Así que, pues bueno, ya sin más por el momento, agradecerles mucho que se hayan conectado. Y bueno, aquí estoy leyendo en el chat, ojalá llegaran a más personas. Pues sí, con gusto ustedes también nos pueden ayudar a invitar a más y más personas en nuestras redes sociales. Nosotros compartimos nuestros cursos, igual cada vez que subamos algún curso, ayúdenos a compartir para que podamos llegar todavía a más y más personas para poder capacitar. Así que pues muchas gracias por todo. Cualquier cosa estamos a la orden en nuestras redes sociales y que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Y Y el material compartimos ya, material. el Se material los ya se los mandé. compartimos. Ya se los Se mandé los el material. compartimos en el grupo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes.